Marisol Malpartida dará corona a reina de Rosquetes. Salíamos de un gobierno comunista, a la gente homosexual se le perseguía. El cuerpo nunca se encontró y el zapato de Madeleine Hartogwell tampoco. Porque esa corona va a ser mía. Yo no fui a participar, yo fui a ganar. Correcto. En ese concurso sale Coco Marusix, la gran ganadora de esa noche. Muy airosa, muy bien puesta. Como siempre, llegó la policía. Lucía el traje de Olga Sumarán. El mismo traje típico que usó Olga Sumarán el año 78. Yo sabía que era reggae, pero no se lo iba a decir. Loca Cacho recordó cuando le clavaron la corona. No sabemos si es más guapo de José Carlos o de Marisol. Qué lindo, qué galante. Me levantas el autoestima. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy tengo una invitada exquisita, maravillosa, pero antes de presentársela, quiero contarles que el año 1982 se hizo en el Perú por primera vez el concurso Miss Universo. Ese mismo año, Mario Carosi en el Perseo decidió hacer su propio concurso también, del cual quedó en segundo puesto nada menos que Coco Marusix. Y hoy tenemos a la gran ganadora de esa noche, nuestra querida, elegantísima, estupenda e increíble Marisol Malpartida. Marisol, ¿cómo estás? Mi amor lindo, qué maravilla escuchar de tus labios como un verso todas tus palabras. Eres un encanto, un placer para mí estar con tu equipo de producción en tu estudio maravilloso, súper confortable, súper bien atendida y feliz de poder, a través tuyo, me pueda ver todo tu público y todos tus seguidores y los míos también. Y que sepan además quién fue y quién es nuestra primera y absoluta reina. Hace 43 años, nada menos. Qué maravilla, ¿no? Estás cada día más guapa, te Ay, cuento. mi vida. Yo- Bueno, dicen que no hay flor que dure 2 primaveras, pero aquí estamos, Bueno. dándole la pelea. ¿Cuántas primaveras más duraremos? Dios Estamos- quiera que sean muchas y que sobre todo, más que muchas, que tengamos mucha salud. Estás regia, te cuento. Gracias, mi amor. Pero ya nosotros nos conocíamos. Sí, nos hemos conocido además hace muchísimos años. Y cuéntame una cosa, ya que estamos conversando y tu público me has hecho una presentación maravillosa, no la esperaba, pero ¿cómo te interesa a ti de tu parte? Y perdóname que te robe un poquito la conversa. ¿Cómo nace en ti el querer estar interesado en hacerme tú una entrevista? Bueno, tú sabes que el año que yo nazco, el año 1967, es coronada Madeleine Hartogwell, Ujú. Miss Mundo, y la reciben pues como una diosa, ¿no? Unas caravanas por el centro de Lima, y en ese tumulto de gente, la mujer pierde un zapato, y una loca de la Victoria se roba el zapato. Uy, con los Cenicientos. Claro, y entonces se entera una loca rica de San Isidro que estaba el zapato de Madeleine Hartogwell en manos de esta Carmen Rosa, que era una peluquera, y entonces va y le ofrece pues el oro y el moro y Por el nunca- zapato. por el zapato. Y entonces la loca dice de ninguna manera. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer un concurso entonces de belleza, de travestis, en el que bueno, podemos mostrar el zapato, pues como una especie de vestigio de esta reina que teníamos. Y como no había dónde hacer el concurso, te estoy hablando de enero del año 68, lo hacen en un yate. Estaban las locas ricas y las locas pobres, todas mezcladas, porque la Carmen Rosa dijo, yo voy, pero que exijo que vayan todas mis amigas de... Con su lista de invitados. Claro, pero como siempre, y tú nos contarás también qué te ha ocurrido, llegó la policía. Qué fuerte. Y entonces todas las locas se tiraron al agua y nuestra querida Carmen Rosa no sabía nadar. ¡Ay! No me digas que se ahogó. Sí. Ay, ¿de Al día verdad? siguiente, en la orilla, llegó la peluca de Carmen Oh. Rosa, el cuerpo nunca se encontró y el zapato de Madeleine Hartogwell tampoco. Oh, se fue con el zapato. Sí. ¿Qué tal la anécdota tan fuerte, no? Sí. Bueno, qué cosas tan fuertes no hemos pasado nosotros en nuestras vidas, ¿no? Y la gente a veces no magnifica todo lo que nosotros hemos podido vivir y hemos podido tener tantas experiencias. Mira qué linda la experiencia que tú me cuentas, pero te vas a sacar mudo con más experiencia que yo te voy a contar. Por eso te hemos traído, para que nos cuentes a todos, porque todos queríamos conocer realmente a Marisol Malpartida, que tantos años has hecho tú también concursos de belleza, has sido siempre una persona pública, has estado en la televisión,
pero tú has dado pocas entrevistas. Hay algunas que has dado a Jaime Bailey, que por ahí las tenemos, vamos a poner algún pedazo, pero tú has tenido muy buena relación con la prensa. Sin embargo, hacía tiempo que solamente estás dedicada a ser pues una empresaria, ¿no? Bueno, yo durante el tiempo que estuve en mis certámenes, en mis eventos, sí tuve muchísimas entrevistas, demasiadas entrevistas. Tenía noticieros, tenía entrevistas, bueno, no solamente con Jaime, la tuve con Pablo Cateriano, la tuve con Cecilia Valenzuela, periodistas de investigación. También estuve con Lola Vilar, estuve casi en todos los top show. El único que no estuve fue el de Mónica, una rubiecita que... Mónica Ceballos, Mónica Ceballos. pero sí estuviste con Laura Bozzo. Laura me recibió con un gran amor, con un gran cariño, me llamó por teléfono, personalmente ella. Tuvimos una empatía extraordinaria cuando nos conocimos, cuando me vio, y después ya con mayor frecuencia me invitaba a su programa y me invitaba con mis ramilletes de candidata, siempre pues corría la prensa. Yo tenía una corredora de prensa que me manejaba para los programas también. Los gays se sienten bien eligiendo su representante, su Miss Universo Gay, que por cierto es un arroz con mango. Chimbombos, solapas todos. Esta noche, un trambollo cualquiera se convertirá en un trambollo cualquiera, pero con corona. Ustedes me van a ver como escapada de Las Vegas en los shows tan importantes, porque me gusta hacer las cosas bien. Disculpa que te interrumpamos, compadrito, pero es momento de recibir a los ilustres invitados. 2 patitos bajo los efectos del alcohol, una ala peluda para la que no alcanzó el tinte color palillo y la finísima Gaby de Guacho. ¿Se estará empujando un cabrito a la norteña? No, ella no se comería a alguien de su misma especie. Porque ellos son parte de Chollywood, así como nosotros. Si se llamara escándalo, yo no lo podría calificar ninguno de mis eventos, ninguno de mi conducta como escándalo. Yo creo que para ser feliz uno tiene que mostrarse como es. No, tú siempre has sido una persona elegante, muy en tu sitio, siempre muy bien hablada, te has comunicado muy bien y has dado siempre una buena imagen y es una persona muy trabajadora. Además, tú ya estabas dentro del mundo de la peluquería, tú trabajabas con Choco. Cuando tú te presentas al Miss Universo o al concurso que hace Mario Carosi en el año 82, ¿cómo fue y por qué decides participar? Quiero que regresemos un poco a ese momento porque me parece que es un momento icónico para nosotros. Claro. Tú sabes cómo es el ambiente gay, es criminal, la lengua es fuerte. Y yo pues siempre buscaba el llenar esa opinión que sea la mejor que pudieran tener de mi persona. Entonces le digo, mira, yo quiero participar. Así me dijo. Hay todos los países ahorita. Entonces, bueno, le dije, yo quiero Perú. Entonces me dijo, mira, si quieres Perú, tienes 15 minutos para que puedas ponerte el nombre. ¿Con qué nombre quieres participar? Me decían Sofía. Le digo, no, Sofía, no, porque me van a decir Sofía. Porque tú sabes que siempre hay una chacota detrás de otra cosa, jala siempre. Entonces, no sé cómo se me iluminó. Porque conjugar el mar y el sol salió Marisol. Y fue muy bonito porque salí y le dije, ya tengo el nombre, le dije, es Marisol. Perfecto, me dijo, y con mis apellidos. Yo he sido de piernas largas y delgadas, pero las sé mover muy bien. Entonces, acuérdate que no somos mujeres. Tenemos que buscar cómo visualizar y agradar a la visión de la pasarela. Yo he sido seguidor de los certámenes de belleza, admirador de Carmen Amelia Ampuero, fascinado con Olga Sumarán, maravillado con Lisset Ramírez, encantado con Gladys Silva Cancino. A Francesca Sasa la presento al certamen Miss Perú cuando ella gana un certamen del Touring y Automóvil Club. Cuando vienen los organizadores del concurso que iban donde Choco, porque las reinas, no había reina que no se peinara con Choco. Eso era imposible. Gran moñista, además. Moñista, batidor, creador de belleza. Mira, un genio. Un genio. Entonces, la presento para el Miss Perú, la preparan. Ella llega con muy buen pie a manos de la organizadora
Y eso es muy importante. Siempre hay una buena empatía con Francesca Sasa es 1982, que es el Así mismo es, año que así concursas es. tú. Y muchas veces nos tomábamos fotos juntos cuando ella participa en el Miss Universo, porque yo tenía que ir a maquillar. Pero el día de la final no fui porque yo estaba ensayando. Yo no quería quedar en un segundo lugar. No, yo no me veía. No lo merecía. Creo que si hubiera sido mujer me hubiera gustado traer la corona de Miss Universo al Perú. Lucía el traje de Olga Sumarán, que tenía una mascaipacha gigante dada, me la dio Dante Arana, el que le hizo el vestido, y Dante Arana me manda el tocado gigantesco y yo decía, Dios mío, con estas columnas de piedra, ¿cómo voy a poder manipular la cabeza? Yo quería salir muy erguida, muy airosa, muy bien puesta, con una estampa intachable. Lo más preocupante no fue el traje típico, lo más preocupante fue el traje de noche. Pero el traje típico, hay que hacer la precisión que usaste el mismo traje típico que usó Olga Sumarán el año 78, representando al Perú en México. En Acapulco. Entonces llego donde Dante Arana y le digo que tengo el traje, pero no tengo el tocado. Y como me vio delgado, me dijo, tú usas la mascaipacha de Lisset Ramis, me dijo. Entonces, pero la mascaipacha no era que pesaba, sino que tenía cantidad de plumaje y era alta. Y ese año, el año 82, mientras tú estabas ensayando y concursando, entregaba la corona Irene Sáez. Qué bella, ¿Te acuerdas? ¿no? Que Bellísima. qué Bellísima. perfección. Parecía la mujer esculpida. Y yo le hubiera puesto la corona para siempre atornillada a la cabeza y que no entregue más. Bueno, hay reinas que dan pena que dejen su corona, ¿no? Porque esa señora increíblemente bella, yo la veía como mirándote a ti, y que la corona le brillaba, pero nosotros no sabíamos qué corona nos iban a poner. Cuando yo la veo el día del ensayo final, y nos dicen que lo había hecho Julio Cajas y todo, muy lindo, era un gran vestuarista, Julio, un gran amigo, capo, lindo, un encanto Julio. de persona. Me ha hecho plumajes para mis eventos, para mis grandes galas. Y entonces, todas corrieron a probársela. Todas corrieron a probarse, menos yo. Yo dije, yo no me la voy a probar porque esa corona va a ser mía. Y me di media vuelta y me fui. Yo representaba, entre paréntesis, a las peluquerías, porque yo salía de maquillador de Choco. Entonces también todas me decían, tienes que ganar, ¿ah? Pues no puedes dejar mal a las peluqueras, no puedes dejar a la peluquería mal. Fíjate que somos las peluquerías top y todo, y cuanto había, o sea, también tenía la presión de, o sea, ¿quién te va a peinar? ¿Quién te va a arreglar? ¿Cómo era el vestido? O sea, Choco me peinó, me maquilló Miguel Ángel, Jean también me maquilló en las previas al certamen. Pero fue un laberinto a la final porque no se podía ingresar a la discoteca. Todas las reinas del Miss Universo estaban en las puertas paradas. Miss Puerto Rico, Miss Estados Unidos, Miss Ecuador, Brasil, Bolivia. Todos los peluqueros llevaron a todas las candidatas que podían a la final del certamen, ¿no? Y fue una emoción muy grande porque cuando salgo con el traje de noche, me podía visualizar por los espejos de los extremos de la discoteca y la gente no aplaudía. Solamente sentía un susurro. Que iba creciendo, que iba creciendo, que iba creciendo. De admiración, de sorprendimiento, de sorpresa grande. Ya cuando me paro al centro, levanto los brazos y ahí se vino toda la discoteca a abrazarme, a aplaudirme, ¿no? Pero dejé mudos a todos. Tú ensayabas tu discurso frente a tu espejo y hiciste un trabajo de producción previa y yo recuerdo que tú me dijiste, yo no fui a participar, yo fui a ganar. Correcto. Yo soy una persona que tomo las decisiones de frente. En los largos años de mi vida siempre he tomado muy buenas decisiones y las he tenido que tomar por difíciles, por importantes, con el pantalón bien puesto. Y me lo gasté todo lo que me dieron porque hicimos un coctelazo al día siguiente, el despertar de una reina. Y ya pues me volví a poner el vestido, me volvieron a maquillar, me volví a vestir. ¡Wow! Qué emoción, ¿no? Verte, porque fue la primera vez que ya me veo maquillada por profesionales. Pues yo me maquillaba muy bien, pero era otra cosa que te maquillaran con las pestañas, la cola postiza, pestañas arriba, abajo. ¿Y a quién recuerdas como jurado del concurso? Bueno, yo recuerdo a Javier Temple, que Javier
Cuando yo me acercaba a la mesa de jurado, ya luciendo los atuendos que tenía que lucir, tú sabes que Javier, tú lo has conocido, era pura espontaneidad. Era una cosa que se hacía así. Así. Con los ojazos que di y su bigotazo, como diciéndome, más seguro, pues. Siempre te tuvo mucho cariño y mucha admiración. Bueno, él siempre me ayudó en muchos eventos míos, él participaba, me acompañaba. ¿Te contaba él? Sí, Sí. Sí. Y iba divina. sí. Salía de Vogue. Salida de Vogue, se iba espectacular. Yo no sé qué hacía Javier. Es que Javier tenía tanto talento. Y en un momento que trabajamos juntos, donde Alexander Liboni, un peluquero que trabajó con Alexander de París, pone una linda peluquería y él lo acoge en su spa, Claro. en su centro de belleza. Yo nunca he sido bailarina, yo nunca he sido actriz cómica. Yo siempre he sido Marisol Malpartida y eso es lo que les llamaba la atención a todos los medios de comunicación. Lo has hecho alguna vez, pero no fuiste. En ese concurso sale Coco Marusix y se convierte luego en una gran estrella. Una gran estrella de la actuación. De la actuación y de la revista travesti, como se decía en ese momento. Pero tú no fuiste por esa línea. Bueno, Alguna vez lo has hecho, pero he no hecho fuiste- teatro, he hecho cine. Hemos estado juntos en Hemos- una película de cine. Claro, pero no era película XS, ¿ah? No, era era de alta OnlyFans. tensión, sí, Era Only- un marciano llamado Deseo, dirigida por Sí. Antonio Fortunic. Efectivamente, pues. Desde que estoy sentada, el cónsul de la Ventanilla 3 les ha negado la visa a todos. Bueno, con esa corbata tan espantosa también, ¿qué cosa quieren? Pero propuestas yo tenía. Pero lo que me ofrecían no me interesaba. Yo al poco tiempo ya pongo mi negocio propio. Entonces tenía que dejarlo. Yo trabajaba para líneas de belleza. Yo era representante de Rubinstein. Yo era la figura de ellos. Yo entro al certamen teniendo un contrato de exclusividad con Rubinstein. Y Rubinstein era una subsidiaria, era una empresa que era una transnacional. Pero yo no quería estar en un reparto. Yo quería estar adelante del reparto. A mí siempre me gustó ser protagónico, pero me tendrían que preparar. No me cautivaba lo que ellos me ofrecían. Claro, o sea, hacer shows en discotecas no era lo que más interesaba. Bueno, es que yo ya trabajaba, ya tenía un trabajo que me sonreía agradablemente, pero tampoco no me quedé en el aire, ¿ah? Porque actué en mis propios eventos como la única reina. Por eso te digo que sí lo has hecho en tus eventos. claro, Tenemos las grabaciones, vamos a mostrar claro, algunas. claro que Sí has actuado ahí. Sí tenías y tienes un histrionismo y una presencia escénica pues absolutamente brutal. Por supuesto, porque pasaron unos años y me invitaban a certámenes de belleza. Ujú. Tú sabes que se hacían en sitios ocultos, la gente no lo sabe. Hacer una fiesta como yo, las que yo hacía eran prohibidísimas. Acuérdate que era la época de Velasco, era el ejército. Entonces no permitían la homosexualidad libre. Si te veían parada en una avenida Arequipa, te podían meter preso y te mandaban al frontón. Y no sabías tú por vagancia, dice que te ponían. ¿Qué sucede? Te daban la dirección, por ejemplo, en Lince y tenías que ir en la cuadra 9 de Julio Cetello. Y de ahí tenías que ir a 2 de Mayo a la cuadra 7. Ibas a la 2 de Mayo a la cuadra 7, te daban otra dirección. Y por último terminabas en Miraflores, porque la dirección no te la soltaban si es que no tenían todo un sistema irrastrable. Claro, era una cosa completamente marginal. Marginada. Yo me acuerdo un certamen de belleza, un Miss Perú en La Lima que se va, donde la ganadora obtuvo como premio una caja de mayólicas blancas. Qué fina, Sí. qué fina. Bueno, Bueno, siempre hemos jugado a los concursos de belleza, claro, ¿no? O sea, ha por sido un supuesto, juego. es lo que pasó conmigo, pero yo no quería que quedara como un juego. Yo veía que era un producto que podía mostrarse tanto aquí en el Perú como exportarlo. Durante 18 años he realizado mis certámenes de belleza, primero en sitios ocultos, después en centros de convenciones,
medios de comunicación, desde que sale el primer concurso, me han buscado, me han seguido. Venían las cadenas de televisión importantes, Telemundo, Univisión. ¿Por qué el título Miss Universo? Porque las personas todas somos únicas en el universo y no queremos con eso dañar sensibilidades, ni quiero hacer una apología de la homosexualidad queriendo imitar, sino que realmente la gente entienda y comprenda que todo ser humano tiene derecho a escoger su forma de vida, su opción. Mi concurso se transmitió para 565 ciudades de habla hispana y con gran orgullo lo digo. En un momento donde la opresión, salíamos de un gobierno comunista, donde a la gente homosexual se le perseguía, se le metía, se le flagelaba. Yo quiero agradecer públicamente en este espacio que tenemos, porque esta entrevista es diferente, es una entrevista única, que una persona que salió elegida en un reinado, como tú lo dices, jugábamos al reinado, dentro de ese juego había un trasfondo. Todas estas chicas que fueron flageladas, que fueron quemadas por sus padres o sus padrastros por no aceptar su homosexualidad, que el calor y el fuego las despertaba, que me los han mostrado, porque así era la gente ignorante, porque el vestirse de mujer o lucir un atuendo femenino no te hace más ni menos, es un estilo. Y todas personas que podemos lograr las cosas con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Esto es parte de lo que es la vida, de lo que es el ser humano, desde el inicio de la humanidad. Y que se han tenido que ir al extranjero para vivir su homosexualidad oculta, para no mostrarla a sus familias, que no se sientan burladas, porque ese era otro problema para nosotros, el escarnio que van a hacer de la familia. Esto es algo que es parte de la vida, es nuestra esencia. Cada persona tiene su formación, cada persona tiene su identidad y no tenemos por qué aplastarla por simplemente el qué dirán. Yo siempre me sentí mirándome al espejo que yo no tenía por qué esconder lo que la naturaleza, lo que la vida me había dado, tener que esconder siendo gay. Siempre caminé con la frente en alto. Les di a mucha gente gay, porque fui la pionera en salir vestida con corona y con banda. Una inspiración de que una persona con trabajo, con esfuerzo propio, con visión, puede lograr las cosas sin llegar a lograr algo que te denigre como persona. La gente venía, Javier, a verme a la peluquería, muchachos con sus madres, porque no sabían cómo enfrentar la homosexualidad en su hogar. Los maridos no les permitían a las esposas que los reciban en las casas, que los voten. Por eso que existe prostitución de la gente travestí, porque no había un recurso. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo estudias? ¿No? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo quieres mirar un camino abierto en tu vida si lo más importante, que es la base principal, que es tu hogar, no puedes llegar? Por eso fue tan importante que personas como tú, como Coco, personas talentosas, bien habladas, inteligentes, salieran a los medios y dieran una imagen y fueran referentes de otra cosa, para que cuando los padres descubrían que los hijos eran de una manera que ellos no tenían prevista, sus referencias fueran positivas, ¿no? Por eso es que es importante también que, bueno, lamentablemente no llega a tener una vida larga, pero en el año 98, Julio Vera de ATV convoca a Coco Marusix y a ti para un programa de televisión que se llamó Loca Visión. Loca Visión. Sí, bueno, ese proyecto lo presenta Cecilia Valenzuela. Y bueno, nos sentimos motivadísimos. Me dice que con Coco perfecto, le dio la dupla perfecta para poderlo hacer. Pero el tema era que Julio Vera, en ese momento había muchos problemas en el canal porque había salido Magali de ATV y había quedado un hueco muy grande de auspiciadores. No había. Hoy día me ponían un productor, el productor cambiaba a otro productor, a otro productor, a otro productor. Entonces no había un formato conciso, claro, estipulado, y ya esto va, y se pudo haber hecho un maravilloso programa si nos hubieran puesto a nosotros también personas que nos apoyaran. Ahí donde lo conozco a Adolfo Aguilar.
Pero era encantador, Adolfo. Era encantador. Yo sabía que era reggae, pero no se lo iba a decir porque hay gente que no quiere salir del closet, ¿no? Entonces, pero yo tenía una química con Adolfo. Adolfo, mira, me voy a poner este vestido, te queda lindo, Marisol. Adolfo, ¿qué te parece esto, Adolfo? Fabuloso, Marisol. Creo que no debíamos haber hecho ningún programa, debíamos haber hecho una fiesta en ATV y creo que hubiera tenido más éxito, ¿no? Pero sí fue una experiencia bonita. Y no llega a tener una larga vida por estos cambios constantes de los productores. Bueno, no nos ayudan a tener una base. O sea, íbamos como que llegáramos acá ahorita y me encuentro contigo y ya no te encuentro a ti, encuentro a otra persona. Claro, no había un director, digamos. Claro, no había un director de a pesar programa. que Federico Anchorena, un encanto, director de producción, y yo tenía que irme a trabajar. O sea que tampoco yo no podía quedarme todo el día en el canal. Yo trabajaba en mi peluquería, trabajaba para Versace y Pierre Cardin. Yo ya había firmado contrato con Versace y Pierre Cardin y yo tenía puntos donde yo tenía que estar de 4:30 a 9 de la noche a cierre de tienda. O sea, y yo de ahí volaba con todo en el carro, ¿eh? Yo no tenía la experiencia que como Coco que ya había tenido. Una cosa es que te entrevisten, una cosa es que puedas conversar y otra cosa es tener que manejar todo un programa. Quizás ahora ya con la experiencia, con el aplomo, por mi dominio de trabajar con público, porque cuando uno trabaja con público siempre se abren las puertas más fácil y tú tienes que encantar a tu público. Y había rivalidad con Coco porque en algunas notas de prensa que hemos encontrado hablan de la rivalidad que había entre Coco y tú. ¿Había realmente esa rivalidad o no? No, para nada. No existía eso. Para mí no existió nunca. De mi parte, no. Lo cual nos llevamos maravillosamente bien. Tuvimos un trato súper amoroso, pero yo con Coco nos conocíamos desde que éramos... Él es menor que yo. Nos conocíamos desde prácticamente niños los dos. Y él muy simpático, muy agradable, muy entretenido. Tanto así que yo lo he hecho siempre estrella de mis concursos. Siempre él ha sido el estelar. Siempre excelente, su trabajo impecable, un gran profesional, súper responsable, súper cumplido. Cuéntales un poco cómo estás, cómo te sientes. Bueno, mejor ir avanzando y saliendo adelante porque ya me muero por hacer mis giros y mis nuevos bailes para el deleite de todos ustedes, pero eso con paciencia, poco a poco, no se me arroqueen, no se me acaloren tampoco. Tiene más ejemplos, señoras y señores, en el escenario, Coco, Marisol. Hace 22 años compartimos un escenario juntas en el primer Miss Universo que se realizó aquí en nuestro país, pero las dos fuimos triunfadoras de esta noche. Totalmente. Y los aplausos de ellos lo hacen certeros y sellan más tu cariño, el amor y la paciencia que tú depositas para poder estar siempre maravillosa para todo este público que día a día está pendiente de ti, de tu recuperación. Y fuertes aplausos para esta estrella. Yo nunca he tenido rivalidad, ni envidia, ni cólera, ni fastidio por nada. Yo aplaudo cuando la gente surge, cuando la gente tiene algo. Cuando la gente me cuenta cosas maravillosas y piden mi opinión, yo se las trazo. Además, muy talentosas. No, aparte no que había que competir. Eran dos cosas diferentes. Eran dos cosas totalmente diferentes. Coquito tenía un público, era la ricotipo. Era la ricotipo. Yo la dama de sociedad, querido. Tú sabes que vendo vanidad. Si no me hubiera metido a vender en una ferretería, pero vendo vanidad, vendo belleza, vendo talento, vendo buen gusto. Verse bien es saber elegir. Verse bien es cuidar tu imagen y quererla. Es que yo no soy mujer, yo soy un homosexual. Y como homosexual me identifico, no como mujer. Quizás tomo la opción femenina, en este caso, porque represento a Marisol Malpartida, que es una imagen pública, ¿no? Correcto, pero ¿cómo te llamas? No te llamas Marisol. No todos los homosexuales se visten de mujer. No hay necesidad de vestirse de mujer. No, mi inclinación es femenina, entonces digamos que llevo una ropa dentro de mi personalidad. Pero los homosexuales son hombres. Somos hombres porque tenemos el órgano sexual masculino. Claro. Y nuestra homosexualidad es de la cintura hacia nuestro órgano. Pero somos hombres, pero yo te digo que mi inclinación es femenina. Entonces me gustan las cosas femeninas, o sea, no voy a estar nunca pues con un par de chimpunes. Hubo una gran respuesta de la prensa, pero también la prensa cometía el error. Ahora vamos a hacer una revisión de algunas notas de prensa que salieron a raíz del programa de ustedes y también a raíz de tus concursos. Por ejemplo, en El Mañanero, dirigido por Patti Medina, de octubre del 2000, dice: Rubén es el pato del 2000 y goza rico con el centro.
Chibolo de 17 años es Miss Cabro Universo. Loca Cacho recordó cuando le clavaron la corona. Qué fuerte. La República, 21 de agosto de 1998. Muchachitos del ayer, señoras de la farándula de hoy. Refiriéndose a Coco y a ti. Ajá, dirigido por Víctor Ramírez Canales, del 4 de agosto de 1998. Marica cachuelea en la feria, refiriéndose a ti. A mí. 18 de agosto. Maricas se mastican pero no se tragan, refiriéndose a Coco y a ti. 18 de octubre del 2000, también en Ajá. Marisol Malpartida saca pecho por maricas y organiza Miss Universo Gay del 2000. El Chino. La Jessica Newton de Roscas, Marisol Malpartida. Chimbombos quieren a Cacho en Miss Gay del 2000. El Men, 16 de noviembre del 2001. Marisol Malpartida dará corona a Reina de Rosquetes. El Tío, 10 de diciembre del 2001. Pleito de maricas en plena yeca. La Chuchi, dirigido por Luis Babeto, 23 de octubre del 2000. Chabones ya tienen a su reina. Miss Universo Gay es marica a espaldas de sus papis. El Tío, 17 de agosto del 98. Lío de locas friega salida de Loca Visión. Mira, podíamos seguir y se acaba el programa. Eso es innumerable. Bueno, ahora pues tú sabes, por presentar una cosa así, hasta tienes demanda, te meten preso. No puedes hablar ni discriminar a nadie, ¿no? Esos titulares eran los sensacionalistas que tenían que venderse, ¿no? O sea, nosotros sabíamos perfectamente, yo lo tenía claro, yo no soy moneda de oro, ni tampoco ningún homosexual es moneda de oro. Y menos para la prensa, porque la prensa siempre tiende a mandar este tipo de comentarios tan bajos, ¿no? Y que dolían en su momento leerlos, ¿no? Sí dolían, porque nosotros no nos conoce, la gente no sabe cómo es nuestra vida, no sabe cuáles nuestros gustos. Mira, yo siempre he dicho que el subdesarrollo no está en el país, sino está en la mente de las personas. Lamentablemente, pues es lo que vende, porque un concurso no voy a pretender que me diga la bellísima Marisol y sus lindas candidatas, que hubiera sido lo más lindo, lo más educado, lo más puesto, ¿no? Pero siempre el morbo, la vulgaridad, la ordinariez, siempre ha sido algo que nos han calificado, pero no saben el interior de personas que somos nosotros. Por ejemplo, cuando escuchábamos en los programas de espectáculo, el chimbombo, ¿no? El chimbombo no sabe ni con qué sábanas se tapan, pero sí abren la boca de sí. Pero bueno, ¿quién los dice, no? Pero nada de esto te detuvo. No, nunca. A mí lo que me encanta es que tú estuviste, ¿cuántos años organizando tu concurso de belleza en teatros? Además, no lo organizabas en sitios marginales. No, ya al final lo hice en centro de convenciones. Mira, en el Ambassador. En el Ambassador fue el último, 5 años en el Ambassador. Fui estrella del Bertolotto para un certamen de belleza también. Lo hice en el RIMAC y lo hice en Mirones y lo hice en el Ferrer también, en la Avenida La Marina. Y del RIMAC al centro de convención. En el Ferrer es donde entra la policía. Así es. Cuéntanos, por favor, cómo fue eso. Fue un capítulo un poco complicado. Entramos creo que al 91, 92. Terminó casi para coronar, en una voz en off dice que por favor desalojen el local porque estaba llegando la policía y que querían que desocupáramos el local. Con toda la pasarela, que era una T gigante y todo el laberinto. Bueno, el portatropas era gigante. Habían como más de 30 portatropas, yo no sé, que fueron Lima sin portatropas. Entonces ya te puedes imaginar, ahora nos reímos, ¿no? Pero en ese momento te da temor, te da incomodidad, te da fastidio. Las chicas salieron pues despavoridas y otras sí se quedaron. Plena época del terrorismo y la policía abocada a joder maricones. Claro. Entonces, yo estaba con un amigo mío que era comandante, con su esposa, con su cuñada, con toda la familia, porque iban familias enteras. No era solamente un espectáculo para gays. Muy buenas noches, bienvenida. Felices de estar compartiendo esta noche de magia, de ilusión, de fantasía. Todos contentos, todos felices. Para todos los países de Atlanta, desde Lima, Perú, Miss Universo 2004. Era un espectáculo
para la familia, para divertirse, pasarlas bonitos. Las chicas se lucían, se esmeraban, se decoloraban los pelos, llegaban de una forma y salían otras, se ponían sus bustos, también daban a ganar a los cirujanos plásticos. Además, tú siempre hacías con show musicales, Por con supuesto. orquesta de salsa y Tenía todo. maestro de ceremonias, tenía orquestas las más prestigiadas del momento. Teníamos, pues, yo siempre contrataba figuras gays y también artistas. Tenía Lucila Campos, Lucía de la Cruz, teníamos a Bettina Oneto. Contraté el ballet municipal y eso para que salieran en la apertura. Yo hacía, mira, maravillas. No sé cómo hacía, pero lo hacía. Entonces subo al portatropa y me llevan a la comisaría. Entonces, ¿quién es el organizador? Soy yo, le digo al comandante. El comandante muy desagradable, un trato de lo más descortés. Me revisó pensando que yo tendría drogas escondidas en mi cuerpo. Y yo no tuve ningún tipo de vergüenza mostrarle mi cuerpo, porque yo no tenía nada que ocultar. Y cuando llega el fiscal me dice cómo me habían recibido. Y yo le dije, mirándole a los ojos al comandante, que me habían recibido extraordinariamente bien. Que me habían recibido con mucha educación y mucha amabilidad el comandante Julano de Tal, delante del fiscal. El comandante me quedó mirando, me dieron que salieran todos, que no había ningún cargo. Me pidió 1000 disculpas, me abrazó, me pidió con mucha pena lo que había sucedido, que se sintió muy mal al escuchar que yo me refería a él de una manera tan educada y tan cortés cuando él no lo había sido. Porque yo trabajé 22 años con Frida Holler en su Centro Integral de la Mujer. Y mira, era increíble. La flaca, como yo le digo a mi flaquita, a Frida Holler, me dice, José, me decía, han venido los papás de unas alumnas y me han felicitado por la calidad tuya. Yo me quedo orgullosísima de ti porque yo pensaba que podía tener algún rechazo, porque yo manejaba alumnado. Claro. Alumnado femenino en todo el tema de la belleza. Y me veían pues al mediodía sentada, yo divina, con falda, piernas largas, taco 15, ¿no? Uñas largas, los pelos a lo gitana, ¿no? Entonces, la gente iba al instituto a felicitarla por la calidad de persona. Cuando te escucho hablar, a veces te refieres a ti misma en términos masculinos y a veces te refieres a ti misma como José Carlos. Correcto. Hoy que hay tanta sensibilidad y hay tanta gente que se ofende por cualquier cosa que uno dice, nosotros en nuestra época nos tratamos indistintamente de masculino y femenino. Correcto. Sin problema, ¿no? Nos decíamos maricón loco o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo explicarías tú a los demás por qué te tratas a ti misma o por qué te refieres a ti misma o a ti mismo a veces en términos de José Carlos, a veces eres Marisol? ¿Quién es Marisol? ¿Quién es José Carlos? Bueno, los dos nombres a mí en lo personal me han dado gran éxito, gran triunfo. Yo soy José Carlos y soy Marisol. Mitad derecha, hombre, mitad izquierda, mujer. Pero mis dos nombres me han dado mucho éxito y mucha felicidad. La vida me regaló esa alegría de poder construir mi vida como yo la quería llevar. Sabía que el camino iba a ser difícil, pero yo me lo hice fácil. Es el esfuerzo, el trabajo, el tesón de todos ustedes, de todos y cada uno de los que comparten esta noche. Porque sin ustedes, yo no podría demostrarles lo que podemos hacer, lo que podemos brindar a estas distinguidas personalidades que son los miembros del jurado, que han sido mis auspiciadores, cada uno de ustedes. Ella viene acompañando, como siempre, todos los festivales,
la señora Amparo Sara. Una trayectoria de la canción. Buenos aplausos. Un nightclub. Ese nightclub se llamaba El Acuario. Mi hermano, que pertenecía a la directiva, se metió a administrar. Yo cantaba bonito, me gustaba cómo cantaba y bueno, para mí era normal. Me hacían cantar en mi casa, cuando habían fiestas y cosas. Y le digo a mi hermano, ¿por qué no le dices a Enrique Lynch que yo quiero cantar con la orquesta? Pero no me contratan ni nada, yo quería cantar. Pero bueno, cuando íbamos a la cena show, me hacían cantar en público y la gente bailaba. Bien audaz yo, ¿no? E intrépido. La juventud es de los audaces. Este hermano tuyo, Dante, es el que luego es seguridad en Venezuela del presidente Carlos Andrés Pérez. No, mi hermano Lucho era el que era mi hermano Lucho. Mi hermano Lucho era Sinchi, era antisubversivo aquí en el Perú. Pero no sé en realidad para qué se metió de policía, porque el hombre era un hombre que le gustaba vivir, no estar metido en un... se sufrió mucho cuando él estuvo metido en el cuartel, pues, porque íbamos a un cuartel a visitarlo, porque entran de cadetes y todo el mundo llora. Oye, es una cosa de loco cuando se van, porque lloran, se van, tenían que quedarse una semana. Mi mamá nunca quiso que fuera de la policía. Mi hermano era muy alegre, muy coqueto, era muy simpático, era muy sensual, era un hombre muy atractivo. Mi hermano fallece a los 52 años en un accidente automovilístico en la Florida. Vino el Pacto Andino, conoció a los de la seguridad, le tocó resguardar a Carlos Andrés Pérez. Yo tendría 10 años, eso fue en el año 70. Y entonces lo invitaron. Primero lo invitaron. Y cuando vino, renunció a la policía y se fue a Venezuela. Ahí lo vi, estuve un tiempo corto, regreso sin mayor, poco de incertidumbre cuál va a ser mi destino, pero mi mamá, como te dije, le gustaba arreglarse mucho, estar muy bonita, y yo iba a un laboratorio que después me contratan para trabajar para una línea nacional. Esa línea nacional se llamaba Premier. No es modesto cuando uno tiene que decir las cosas, porque las cosas tienen un nombre. Yo llegué y con solo verme, ese contrato ya era mío. ¿Fuiste en José Carlos o en Marisol? No, en José Carlos, pero bello, más joven, pues más muchacho, pero tenía que lucir arreglado y bonito y adornado bello. Y las chicas tan buenas me dieron una charla primero, y ya cuando yo entro de fondo, baja el gerente. Yo recuerdo haberte visto en el Perseo y luego también en el Company alguna vez, y la conversación era... No sabemos si es más guapo de José Carlos o de Marisol. Ay, qué bueno, qué lindo, qué galante. Me levantas el autoestima. Es la primera vez que una persona gay, formal, frontal como tú, porque Beto Ortiz en ese entonces estaba en su closet, no salía del closet, después salió muy guapo, llegó él con su corbata Miche a entrevistarme, regio. Pero ahora podemos hablar el mismo idioma. El que me entrevista, que eres tú, tenemos la misma idea, lo mismo que hemos pasado. Como tú dices, los demonios. Es un don lo que tienes tú también para poderte comunicar, porque para que me hayas seducido tú y venga yo a sentarte y contar mi vida, no lo pensé muchas veces, porque desnudar tus cosas, no todo el mundo le va a tomar la importancia. No he tenido una entrevista así donde pueda hablarte de esta manera porque siempre... Hay entrevistas que uno tiene que estar actuando, porque estás promocionando un evento, una fiesta, una película, algo. Acá no tengo nada que promocionarte, solamente que la gente estarán interesadísimas como estoy, si estoy más gorda, más vieja, más fea. Lo importante es que estoy. Y que lo que he construido lo he hecho a pulso, y nada ha sido regalado. Yo ya venía con otras ideas, había estado en Venezuela, yo vi cosas maravillosas y me presentaba con mechón fucsia, el pelo negro. Me venía muy adelantado a las cosas. Entonces, las chicas, las del counter de Rubinstein, me dicen, Marisol, José Carlos me decía, José Carlos, tú no eres para Premier, tú eres para Rubinstein. Nosotras vamos a hablar. Y yo llegaba a todas las tiendas felices, la seguridad, los saludaba, todo. Chicas, ¿cómo está? José Carlos. Hasta que un día
me llaman. Le hablamos de Elena Rubinstein. La señora Piri de Belauchaga desea comunicarse con usted. No había ninguna como ella. En profesionalismo, en línea, en nada, no había. Ella era la top. Quiero que estés en todos los compromisos más importantes, en todo lo que es lanzamientos, todo. ¿Tienes tiempo? Mira, le dije, yo trabajo con Choco. ¡Ay, mi amigo! Que esto, que el otro. Pero yo puedo trabajar siempre y cuando manejemos una agenda. Era una transnacional, era una empresa que tenía plantas químicos, 1000 de gentes, era una cosa, unas batidoras gigantescas para las cremas, todo. Quiero que conozcas esto, viene de Francia, esto viene de Francia. Estas son las charolas, acá se envasan, los coloretes, todo. Y en todo momento que no habíamos conversado nada, ella se decía, José Carlos es el que va a trabajar con nosotros a partir de hoy día. Ahí me doy cuenta que ella se sentía orgullosa de presentarme su descubrimiento para la línea más importante de ese momento en el Perú. Tú has tenido una vida absolutamente apasionante. Y yo quisiera hacerte 2 preguntas finales. ¿Qué cosa has hecho en tu vida que hubieras preferido no hacer? Todo lo que he hecho me ha llenado de mucha felicidad y satisfacción, y he dado satisfacción a los seres que amo. Mi madre, mi padre, mi hermana que vive conmigo, las he llenado de inmensa felicidad. Inmensa, abarrotante felicidad. Y si me ves los ojos y quizás ves que me emociono decirlo, nunca quise ser un mediocre. Nunca me gustó la mediocridad. Nunca me gustó la vulgaridad ni la ordinariez. Por eso que estas chicas, a las que durante 18 años he dado mi vida con mis certámenes de belleza, porque soy la persona importante para gestionar, formar, organizar y dirigir cualquier certamen de belleza, sea el rango que sea, me llenó de orgullo haberlas defendido a través mío. He sido una persona que he inspirado a mucha gente. Han sido profesionales a través mío, dedicadas a la belleza. No solamente gremio gay, mujeres heterosexuales que han llevado una organización económica, una productividad a sus casas, a sus familias. Las he llenado de fantasía, sí, pero de fantasía productiva. Mira que me hace tan feliz hacer mis capas de baby alpaca con seda que Ahora hago, vamos a mostrar, mis por favor, carteras, que son una porque maravilla. ya soy una marca. Yo puedo producir lo que yo quiera. Y la gente, gracias también a tu programa, saben con quién están tratando. Y ahora que vayamos trayendo las capas para mostrarlas, quiero hacerte esta última pregunta. ¿Qué cosa no has hecho todavía que te gustaría hacer? Ay, no sé, qué difícil. Qué difícil la pregunta que me haces, porque todo lo que he querido, todo lo he hecho. Yo lo único que pido a Dios es que me dé salud, que me dé trabajo, que la gente siga apostando por mi criterio, que estoy feliz de poderlas asesorar en cuanto ellas quieran recibir mi asesoramiento. Yo no pido más, solamente que me dé salud y que pueda mi personal estar contento. Trabajo con chicas jóvenes, chicas comprometidas con el trabajo, gentes profesionales peruanos. He dado trabajo a artistas, he dado trabajo a iluminotécnicos, centros laborales, como también me han dado los locales. Todo ha sido productivo para mí. Yo dejar productividad ha sido quizás la satisfacción más grande que he podido tener. He tenido artistas grandes, productores famosos, famosísimos han sido mis productores, pero siempre me saludan con gran cariño, con gran respeto. Yo creé este personaje. Mis padres hicieron un hijo fruto del amor, pero las dos cosas llegaron a una dualidad fantástica. Me ha podido aplaudir mis hermanos en el teatro, me han podido ver mi madre en escenario y verme deslumbrante, soñada. Qué gran ejemplo y qué feliz estoy de haberte tenido acá, de haber podido conversar y demostrarle a la gente que se puede hacer cosas maravillosas, grandiosas, se puede producir belleza. Muéstranos, por favor,
las cosas que podemos, que puede la gente encontrar en mi tu salón de belleza. salón de belleza. He visto cosas preciosas. Mira, estas son mis capas de baby alpaca, industria nacional. Todo este es alpaca suri, todo el borde es en suri. Tal vez por la luz no se pueda ver, pero creo que lo pueden apreciar. Aquí lo podemos poner aquí en el centro, quizás se va a ver mejor. A ver, pásame. a ver. No, este es unas... ¿Por qué? Porque a mi negocio va mucha gente que van a las fiestas y no tienen con qué abrigarse. Se ponen el saco del marido, se ponen la casaca, el saco, pero tener una capita linda que te vista, que te adorne, que te levante tu outfit, es bello. Estas son de cuero, Qué tienen mi interesante esta marca. cartera. Mira qué linda. Y bueno, es pura piel de vaca. Soy una historia, tal vez seré leyenda, pero lo importante es que construí todo esto con amor. Yo siempre vendí un lenguaje de fuerza, poder y éxito. Marisol, ha sido un paseo maravilloso por tu vida, por tus éxitos, desde tus inicios, tus concursos de belleza que les ha ofrecido a tanta gente espacios de normalidad, espacios de belleza, en medio de un país tan convulso y tan lleno de fealdad en esa época. Sí, pues. Encontrarte y encontrar un trabajo que a pesar de todo producía belleza y producía felicidad, la verdad que es algo que todos tenemos que agradecerte. Y así como a Irene Sáez yo le hubiera atornillado la corona y que no se la quite más, porque era eterna, yo creo que para nosotros tú también eres nuestra reina eterna. Hay un refrán que mi hermana siempre me lo dice, mi hermana Marita, que nos amamos tanto y nos queremos tanto y estamos tan unidos, somos una sola persona. Y es tan lindo tener a hermanos así, ¿no? Ella dice, cuando saliste es tu reina, se rompió el molde. Hay veces mucha gente puede tratar las cosas fríamente, pero detrás de mí hay un ser humano que ama, que quiere, que visioniza cosas positivas en mi trabajo, en mi prosperidad, en mi día a día, cuidando mi salud, cuidándome yo, personalmente cuidándome y llenándome de alegría, porque la vida es eso, llenarte de alegría y de placer. Y para como toda reina, Mi nosotros amor. no te podemos entregar una corona porque tú la corona ya la tienes, pero lo que podemos hacer es entregarte unas flores que te ha mandado Cookie Flor Qué fina. con todo cariño y todo amor. Mi amor lindo, muchas gracias. Mira qué bellas rosas, puro amor. La verdad que ha sido un paseo espectacular y estupendo por tu vida, Marisol. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí también poder dialogar, conversar, contarles al público. Estoy completamente convencido de que hemos sido una sensación. Ah, por supuesto que sí. Así que muchísimas gracias a tu persona, a tu equipo, a toda la gente que nos ve. Desearles a las personas que me están viendo que les deseo lo mejor y que ustedes también me lo deseen, para que de esa manera juntamos energías positivas. Mi equipo está conformado por Sabino Álvarez, que es la producción general impecable. Como ustedes ven, todo lo que se ve bien aquí en la pantalla es gracias a Sabino, todo lo que se ve mal es gracias a mí. Ay, y por no. supuesto, en toda la parte técnica del Metro Estudio tenemos a Miguel Horna. Y si ustedes quieren saber más de estas y otras historias, pueden encontrarlas en Crónicas Maricas y en otras Crónicas Maricas, donde tenemos una crónica dedicada, por supuesto, a Marisol Malpartida y a su gran reinado de 1982. Así es. Vamos a dejar la dirección para la gente que quiera comunicarse Sí, por conmigo. favor, la dirección Es Pumacagua 2472 Lince. Estoy entre la 9 y la 10 de Julio CT y me pueden ubicar al 265-9374 y 4 veces 9, 58456. Cualquier consulta me pueden escribir. Si no les contesto en el momento, les voy a responder en el momento, que hay veces uno está ocupado. Estoy acá conversando con mi amigo Javier porque ahora nos vamos a ir a almorzar a un sitio divino y la vamos a pasar soñado. Para que ustedes se ubiquen, Pumacagua es al costado de el Blue Moon. por El ahí. restaurante Blue Moon está en la otra cuadra, el restaurante Blue Moon está en la 25, yo estoy en la 24, en la 2472. O sea que es bien fácil, es sencillo. Donde está el Mercado Rizo, ustedes me ubican. Ya les doy el teléfono, 4 veces 9, 58 456 y 265-9374. Cualquier cosa, yo feliz de servirlas.
estupenda, Marisol. Tú, como siempre, no solamente eres una belleza, sino eres una gran empresaria. Mi Imparable. amor, mi imparable. amor. ¡Mua! Te amo. Muchísimas gracias, Gracias. Marisol. Y con ustedes un beso enorme y una risa inmensa. Así es.